15 minutos antes de que caminara hacia el altar, mi mamá me puso en las manos un formulario para hacer una transferencia bancaria. Eran $80,000. Mándaselos a Paige ahora mismo. Ya ha sufrido suficiente viendo cómo su hermanita se queda con la boda, con el hombre y con la vida que se suponía que era para ella. Hazlo. O nos salimos de aquí y nos llevamos a todos los invitados. Tú decides. Mi papá ni siquiera podía mirarme a los ojos. Yo dejé el formulario sobre la mesa. Váyanse. 30 segundos después, mi teléfono sonó. Mi papá vio la pantalla y se quedó completamente inmóvil en medio de la habitación de la novia. Ellos creían que todo esto era cuestión del orgullo de mi hermana. No tenían idea de que la persona que estaba llamando llevaba 3 años esperando para hablar conmigo. Y mucho menos sabían que yo ya la había invitado a entrar en mi vida. Me llamo Sophie Pallert y tengo 32 años. Si alguna vez has sido esa hija de la que todos esperan que se quede callada y acepte las consecuencias por los demás, esta historia es para ti. Trabajo ayudando a traer bebés al mundo. Soy enfermera de maternidad y he estado presente en ese momento exacto en que una familia empieza, tantas veces que ya perdí la cuenta. Aprendes a reconocer cuando está por suceder. La respiración cambia, la habitación se queda en silencio de una manera muy particular, de pronto, llega el primer llanto. En ese instante, todos los que están ahí se convierten en alguien diferente, una madre, un padre, una abuela que termina llorando mucho más de lo que cualquiera esperaba. Sé reconocer el momento en que una familia comienza. Me tomó 32 años entender cómo se siente cuando una familia llega a su final. No ocurre con un llanto. Ocurre con un formulario, una pluma y una cantidad de dinero. Y también con una madre que ha ensayado frente al espejo exactamente cómo decir lo que necesita. Para entender cómo terminé parada en una habitación de novia diciéndoles a mis padres que se fueran, primero tienes que conocer la familia que todos creían que éramos. La misma versión que yo también creí durante casi toda mi vida. En apariencia, éramos una familia completamente normal. Mi papá, Roger, vendía materiales para construcción para una distribuidora llamada Keystone. Pasaba gran parte del tiempo manejando entre Columbus, Dayton y Cincinnati, haciendo la misma ruta que había recorrido durante casi 20 años. Mi mamá, Bárbara, se encargaba de la casa y también de mantener intacta la historia que nuestra familia contaba sobre sí misma. Éramos 2 hermanas. Paige, 3 años mayor que yo, y yo. Si les hubieras preguntado a mis padres cómo éramos, probablemente habrían usado las mismas 2 palabras de siempre. Paige era sensible y yo era fuerte. Durante mucho tiempo no entendí que esas palabras no eran simples descripciones. Eran los papeles que nos habían asignado. Paige era sensible, así que necesitaba atención cuando estaba mal, dinero cuando alguno de sus planes salía mal, y casi siempre encontraba la manera de que esos planes terminaran fallando. También necesitaba que alguien amortiguara sus golpes, que siempre hubiera alguien listo para darle una segunda oportunidad. Mi mamá llevaba un registro de cada decepción de Paige como si fuera un álbum de recuerdos. Podía contarte cada ocasión en que, según ella, la vida había sido injusta con mi hermana y no le había dado todo lo que merecía. Yo era la fuerte, así que no necesitaba nada. Yo podía resolver las cosas sola. Podían confiar en mí. Eso era lo que siempre me decían como si fuera un gran cumplido. Y durante años lo acepté así. Pensaba que significaba que veían algo bueno en mí. Pero con el tiempo entendí lo que realmente quería decir. Yo era la hija por la que nunca tenían que preocuparse. Porque preocuparse cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Y, sin que nadie lo dijera directamente, yo había aprendido a no necesitar nada que les resultara caro. Hay una cosa pequeña que todavía recuerdo. Cuando estaba en la preparatoria, llevé a casa una boleta llena de 10 y puras calificaciones excelentes. Mi mamá la puso en el refrigerador. Durante una semana estuve orgullosa de verla ahí. Después, Paige consiguió un papel en una obra musical del teatro comunitario, y el póster de la obra terminó en ese mismo refrigerador. Se quedó ahí durante todo un año, incluso después de que la temporada terminó y el papel ya estaba todo doblado y maltratado en las esquinas. No te cuento esto para que sientas lástima por mí. Un póster viejo no es ninguna tragedia.
Te lo cuento porque fue la primera vez que entendí cómo funcionaba mi familia, aunque todavía no sabía ponerlo en palabras. Mis logros eran momentos importantes. Los de mi hermana se convertían en parte de quién era ella. La primera vez que mi familia tomó dinero de mí, yo tenía 19 años. Ni siquiera me di cuenta de que estaba empezando a convertirse en una costumbre, porque al principio no parecía haber un patrón. Solo había una ocasión, luego otra y después otra más. Hasta que simplemente se volvió la forma normal en que funcionaban las cosas. Durante el año en que mi abuelo estuvo muy enfermo, yo pagué parte de sus gastos médicos. El seguro no cubría todo y, como yo estaba estudiando enfermería, era la que mejor entendía cómo funcionaban los hospitales y los trámites. Después pagué la reparación del carro de Paige. Fue durante un invierno en el que ella no podía mantener un trabajo. Y quiero que escuches exactamente como me lo dijeron, porque las palabras son importantes. Tú eres la responsable. Solo págalo. Ella te lo va a devolver. Incluso tengo un mensaje de texto de ella donde lo dice exactamente así. Fueron $2,400. Nunca me los devolvió. Y lo más extraño es que nadie esperaba realmente que lo hiciera. Eso tampoco formaba parte del acuerdo. Simplemente se daba por hecho que yo iba a resolverlo. Pero existe otra forma de quitarle algo a una persona que no tiene nada que ver con el dinero. Y mi familia sabía hacerlo perfectamente. Cuando entré a la escuela de enfermería, cuando terminé mis estudios y después obtuve mi licencia para trabajar en uno de los hospitales grandes del centro de la ciudad, pensé que eso era completamente mío. Me lo había ganado trabajando turnos de noche y pagando yo sola los préstamos que había pedido para estudiar. Pero para cuando mi historia llegaba al resto de la familia, ya la habían cambiado poquito a poquito. Siempre supimos que Sofía iba a dedicarse a cuidar a los demás. Mi mamá les decía eso a sus amigas como si mi carrera hubiera sido una característica familiar que ellos me habían regalado, en lugar de algo que yo había construido por mi cuenta mientras nadie estaba viendo. Los fracasos de mi hermana siempre eran de ella. Eran problemas personales, dolorosos, injustos y, según mi familia, merecían que alguien corriera a rescatarla. Pero mis éxitos siempre terminaban siendo de todos. Era una jugada bastante inteligente, una vez que logré verla con claridad. Ellos se quedaban con el mérito de todo lo que yo conseguía y, al mismo tiempo, con toda la compasión por las cosas que Paige no podía sacar adelante. Durante mucho tiempo me repetí que eso era amor. Pero alguien que trabaja como enfermera debería saber distinguir entre un regalo y una pérdida lenta. Un regalo te deja más fuerte. Una pérdida lenta puede pasar desapercibida hasta que un día te sientes débil, mareada y no entiendes en qué momento empezaste a quedarte sin fuerzas. Lo que yo no sabía, y lo que ninguno de nosotros imaginaba mientras vivíamos en aquella casa aparentemente normal y repetíamos la misma historia de siempre, era que mientras mi familia me iba desgastando poco a poco en nombre de la familia, alguien más también estaba drenando a esa misma familia desde las sombras. Eran dos pérdidas lentas que avanzaban al mismo tiempo, y pasarían varios años antes de que entendiera que las dos estaban relacionadas con el mismo hombre. Mi papá tenía una frase que siempre sacaba cuando hablar de dinero empezaba a ponerse incómodo. Cada vez que yo preguntaba con cuidado si Paige podía aportar algo, o si podía ver en qué se estaba gastando realmente el dinero del fondo familiar, él me miraba con una expresión que casi parecía de decepción y decía: «Somos familia. Los problemas de la familia se quedan dentro de la familia». Repitió esa frase mucho más durante el año en que Paige cumplió 33. Yo notaba que la decía cada vez más, aunque todavía no entendía por qué. Pensé que con la edad se estaba volviendo más sentimental. Pero no era eso. Se estaba volviendo más cuidadoso. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Solo que en ese momento todavía no tenía las pruebas para entenderlo. Si te preguntas por qué seguí ahí, por qué continué pagando, aguantando y diciéndome que la próxima vez las cosas serían diferentes, es algo en lo que he pensado muchísimo. Y la respuesta sincera no es precisamente la que me hace quedar mejor. Me quedé porque había una sola persona en mi familia que realmente me veía. Y no podía imaginarme alejándome de todo el árbol familiar solamente para escapar de la podredumbre que estaba creciendo en el tronco. Su nombre era Kalin. Era la hermana menor de mi mamá y mi tía. Cuando era niña, pasaba los veranos en casa de Kalin,
Y esos veranos son de los recuerdos más cálidos que tengo. Ella tenía una manera de hablar conmigo que no supe cómo describir hasta muchos años después. Me trataba como una persona que también tenía derecho a necesitar cosas. Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 12 años, estaba sentada en la barra de su cocina mientras ella preparaba pan. Había harina por toda la encimera y toda la casa olía delicioso. Yo debí decirle algo como que estaba bien, que no me molestaba lo que fuera que estuviera pasando. Ella dejó de amasar, me miró directamente y me dijo, Sophie, no tienes que ganarte el derecho a que te quieran, ¿lo entiendes? La verdad es que no lo entendía. Pero asentí como si sí. Kalin también era quien guardaba el único objeto de nuestra familia por el que todos habían peleado en silencio, de esa manera tan particular en que las familias discuten por cosas que no se atreven a decir en voz alta. Era el anillo de bodas de mi abuela Evelyn. Una banda delgada de oro, grabada con el año 1955, cuando mi abuela se casó a los 18 años. Mi abuela murió en 2019 y, antes de morir, dejó muy claro que el anillo no tenía que pasar automáticamente a la nieta mayor. Mi mamá daba por hecho que terminaría en manos de Paige. Pero mi abuela tenía otros planes. Los había dejado por escrito. Después de que Evelyn murió, Kalin se quedó con el anillo. Ella dejó instrucciones, era todo lo que me decía. Cuando llegue el momento, vas a saber qué hacer. Quiero dejar algo muy claro, Kalin nunca me rescató. No era una especie de hada madrina con una chequera. Ella no solucionó mis problemas ni arregló a mi familia. Lo que hizo fue mucho más silencioso y, para mí, mucho más importante. Me demostró que era posible que alguien realmente me viera. Y gracias a eso, cuando finalmente dejé de aceptar la versión de mí misma que mi familia había decidido imponerme, tuve algo hacia donde avanzar en lugar de tener solamente algo de lo que escapar. Y eso hizo toda la diferencia. Cuando sales de un sistema que durante toda tu vida te ha hecho creer que tu único valor está en ser útil, el verdadero peligro no es que te pongas triste. El peligro es que termines creyéndoles. Que cruces la puerta y sigas pensando que solo vales por todo lo que eres capaz de cargar. Kalin fue la razón por la que nunca llegué a creerlo por completo. También quiero ser sincera sobre la esperanza, porque esa fue precisamente la parte que más tiempo me mantuvo dentro de aquella dinámica. Y, probablemente, es lo que menos orgullo me da admitir. Durante años pensé que, si seguía cargando con suficientes cosas, algún día todo cambiaría. Algún día mi papá levantaría la mirada de todo lo que yo había pagado o solucionado y finalmente me vería de verdad. El año en que me nombraron enfermera jefe, se los conté a mis padres durante una cena. Mi mamá simplemente dijo, «Qué bien, hija». Y durante el resto de la comida se dedicó a hablar de si Paige debería volver a vivir con ellos. Esa noche regresé a mi departamento y no lloré. Y de alguna manera, eso fue todavía más triste. Había dejado de esperar que una cena familiar pudiera tratarse sobre mí, al punto de que ya ni siquiera me sorprendió. Tener una esperanza así no significa que seas débil. Te vuelve paciente, justo de la manera que una familia como la mía necesita que seas. Yo no era débil. Tenía esperanza. Desde afuera, esas dos cosas pueden parecer exactamente iguales. Conocí a Isen hace 4 años, en una carne asada en casa de unos amigos. De todos los lugares comunes donde uno podría conocer a alguien, fue ahí. Él es ingeniero civil. Se dedica a diseñar esas partes del mundo en las que casi nunca pensamos, sistemas de drenaje, muros de contención, alcantarillas y todo lo necesario para que una carretera no termine destruida cuando llega una tormenta. Siempre me ha parecido una buena manera de describirlo. Isen es de esas personas que evitan que las cosas se vengan abajo. Los dos fuimos muy cuidadosos con el dinero. Supongo que pasa cuando creces viendo que el dinero puede convertirse fácilmente en una fuente de preocupación. Abrimos una cuenta de ahorros juntos para comprar una casa y durante 5 años fuimos metiendo dinero poco a poco. No hacíamos grandes depósitos. Era una cantidad de cada sueldo, cada quincena. Su salario como ingeniero, el mío como enfermera y los dos aceptando turnos extras que nadie más quería. Para principios de este año, habíamos juntado casi exactamente $80,000. $80,000 no son una fortuna.
Pero si alguna vez has intentado ahorrar esa cantidad con 2 sueldos normales, te aseguro que se siente como si lo fuera. Fueron 5 años de decirle que no a muchas cosas. Fue usar la mesa del comedor que había pertenecido a la abuela de Isen en lugar de comprar una nueva. Fue trabajar en Navidad para recibir el pago extra por trabajar ese día. Y cometí el error de mencionar esa cantidad durante una cena familiar en febrero. No estaba presumiendo. Alguien preguntó cómo iba nuestra búsqueda de casa y les dije que por fin estábamos cerca. Ya teníamos ahorrado el enganche, unos $80,000. Y entonces vi algo cambiar en el rostro de mi mamá. Mi papá había estado callado durante casi toda la cena, pero de pronto dejó de mirar su plato. Me estaba mirando a mí de una manera que nunca había visto antes. Me estaba mirando como si yo no fuera su hija. Me estaba mirando como si fuera una cifra. Mi mamá dijo con toda tranquilidad, como si no fuera nada importante, $80,000 para una casa de inicio. ¿Te imaginas todo lo que Paige podría hacer con siquiera la mitad de eso? Isen metió la mano debajo de la mesa y me apretó la mano. Él también había notado el cambio. Esa noche fue cuando la palabra familia empezó a sonarme como si significara sacar dinero de mi cuenta. La presión no llegó de golpe. Llegó como el agua que se mete en un sótano, primero poco a poco, después de repente, hasta que parece que siempre estuvo ahí. En marzo tuvimos una cena en la que mi mamá pasó prácticamente toda la noche hablando de los problemas de Paige, mientras mi papá permanecía casi completamente callado. Después, mientras yo recogía los platos, vi que mi papá tomó a mi mamá del brazo en la cocina y le dijo algo en voz baja. Solo alcancé a escuchar la última parte. Se está hundiendo, Barb. No podemos dejar que se hunda. La expresión de mi mamá cambió al escucharlo. Su rostro se suavizó y se endureció al mismo tiempo, como cuando alguien acaba de recibir una misión. En ese momento todavía no entendía lo que estaba viendo. No sabía que mi papá estaba preparando el terreno para que otra persona hiciera el trabajo sucio por él. Yo solo sabía que, después de aquella noche, mi mamá dejó de pedirme que ayudara a mi hermana y empezó a decírmelo directamente. Y había algo diferente en su manera de hablar. Como si negarme ya no fuera una opción. También tengo que contarte sobre la historia que empezaron a construir durante ese invierno, porque la fueron armando con mucho cuidado, como cuando construyes algo sobre lo que después piensas apoyar todo tu peso. La historia era que Paige estaba devastada porque su hermanita se había comprometido antes que ella, se casaría antes que ella y también compraría una casa antes que ella. Según mi mamá, todo eso era una herida para Paige. Cada vez que alguien mencionaba la boda, era como echarle sal encima. Mi mamá lo decía con una voz suave, casi triste, esto es muy difícil para tu hermana. Tienes que entenderla. Y Paige actuaba exactamente como se esperaba. Durante la cena se le llenaban los ojos de lágrimas. En una misma noche podía decir 3 veces, está bien. Me da gusto por ti. De verdad. Pero alguien que realmente está feliz no necesita repetir eso 3 veces. Hubo algo que noté y guardé en mi cabeza sin entender todavía lo que significaba. Paige nunca había llorado por perder algo. Ni por un trabajo, ni por una relación, ni por algún negocio que ella misma había llevado al fracaso. Mi hermana no sufría por las pérdidas, pero sí podía llorar por un horario, por quién llegaba primero a cada etapa de la vida o por el orden en que 2 hermanas cumplían sus metas. Como si aquello fuera la gran tragedia de su existencia. Y había otra cosa que solo pude conectar mucho después. Durante esas cenas, mi papá solía llevarse a mi mamá aparte. Le hablaba en voz baja, le ponía una mano en el brazo y decía cosas de las que yo apenas alcanzaba a escuchar algunas palabras. Está en verdaderos problemas, Barb. No podemos dejar que se hunda. Mi mamá creía cada palabra y cada lágrima porque siempre había sido así. Yo todavía no sabía que mi papá estaba alimentando una historia para convencerla de que ella tenía que encargarse de hacerla realidad. Solo sabía que, para marzo, mi mamá ya no me pedía que ayudara a Paige. Ahora me lo ordenaba. Y unos días antes de la boda, mi mamá cometió un error. Por accidente, dejó que yo viera algo que no debía. Estábamos haciendo la última prueba del vestido cuando el bolso de mi mamá se abrió y vi que dentro llevaba un formulario para hacer una transferencia bancaria.
Ya estaba impreso y doblado. Mi mamá se dio cuenta de que lo había visto y rápidamente dijo, Brissy, es solo algo para después de la boda. No te preocupes por eso. Lo miré el tiempo suficiente para notar dos cosas. El nombre de Paige ya estaba escrito en la parte del destinatario, pero la cantidad estaba en blanco. Recuerdo que pensé, si esto es un regalo para mi hermana, ¿por qué dejaron vacía la cantidad? Cuando haces un regalo, no dejas el monto sin escribir. Lo dejas en blanco cuando todavía estás esperando saber cuánto puedes conseguir. Esa misma noche, mi teléfono se encendió sobre el buró. Era un número que no conocía, con Lada de Cincinnati. El mensaje decía, no me conoces, pero las dos conocemos a Roger. ¿Alguna vez te ha llegado un mensaje que te mueve todo por dentro antes de que siquiera entiendas lo que estás leyendo? Lo leí 4 veces. Lo primero que pensé fue que era una estafa. Después pensé que alguien que quisiera estafarme probablemente no usaría el nombre de pila de mi papá como si llevara años hablando de él. Quiero decirte que llamé a mi mamá, que enfrenté a mi papá o que hice cualquiera de las cosas normales que una persona haría en esa situación. No lo hice. Hice lo que mi trabajo me había enseñado durante más de 10 años trabajando turnos de noche. Cuando algo no tiene sentido, no entras en pánico y tampoco sacas conclusiones. Reúnes información. La anotas. Revisas las fechas y las horas. Le respondí, ¿quién eres? Se llamaba Denise. Me explicó que había encontrado mi número a través de la página pública de la boda, donde estaban nuestras fotos del compromiso, el lugar y la fecha. Me dijo que no estaba buscando problemas ni quería armar un drama. Había decidido contactarme porque mi papá le había prometido dinero, pero el dinero nunca llegó y ella ya estaba cansada de esperar. Le pregunté cómo esperaba que yo creyera algo de todo aquello. Entonces empezó a mandarme pruebas. No eran acusaciones. Eran detalles. Sabía el nombre del perro que tuvimos cuando yo era adolescente, el mismo que murió en 2016. Era un nombre que mi papá solo habría mencionado con alguien con quien hablara de cosas personales de su vida. También sabía la marca y las placas del carro de mi papá. Sabía la ruta que él manejaba. Ahí entendí que aquello no era un mensaje cualquiera. Una estafa no sabe el nombre de un perro que murió en 2016. Y entonces Denise me dijo algo que hizo que sintiera que el piso desaparecía debajo de mis pies. Me dijo que mi papá le había dado mi número personalmente. Según ella, semanas antes se le había dicho, mi hija Sofía se encarga del dinero. Ella va a resolverlo después de la boda. Después me mandó una captura de pantalla. Eran las palabras de mi papá, escritas con esa manera tan seca y directa que él tenía para mandar mensajes. Ahí estaba mi nombre. Ahí estaba mi número. Y todo eso había sido enviado a esa mujer mucho antes de que mis padres siquiera pusieran aquel formulario de transferencia frente a mí. Mi papá había comprometido mi dinero con una desconocida antes de siquiera pedírmelo. Me senté en la orilla de la cama durante un buen rato. Ethan seguía dormido y todavía no quise despertarlo. Abrí una nota nueva en mi celular y le puse de título registro. Así llamo a todo lo que necesito mantener en orden. Porque es una palabra que usamos mucho en mi trabajo para llevar un control de lo que realmente está pasando con un cuerpo mientras todos los que están en la habitación cuentan una historia diferente. Después le respondí a Denise con una sola frase, mándame todo. No quiero tu versión, quiero las fechas y las horas. Para la mañana siguiente, mi celular ya tenía una carpeta con información que mi papá habría hecho cualquier cosa por borrar. Aquí necesito detenerme un momento, porque esta es la parte en la que pude haber entendido todo mal. Y estuve muy cerca de hacerlo. La historia más fácil, y en cierta forma la que yo quería creer porque era sencilla, era pensar que Denise estaba chantajeando a mi papá y que él simplemente había sido un idiota. Un villano y una víctima. Todo muy fácil de entender. Pero leí 2 veces todo lo que Denise me mandó, igual que reviso un expediente médico cuando los números no coinciden con lo que aparece como diagnóstico. Y mientras más leía, la historia se volvía peor, pero también más humana. Ellos llevaban alrededor de 3 años juntos. Eso fue lo primero que me revelaron las fechas. Los mensajes más antiguos eran de la primavera de 2023.
También había una factura de hotel de un lugar en Cincinnati por $312, de esa misma época. En el fondo de una de las fotos que Denise me envió, una foto casual, de esas que alguien toma de una habitación de hotel porque está feliz y no porque esté reuniendo pruebas. Se alcanzaba a ver el carro de mi papá estacionado afuera. 3 años. 3 años en los que aquella ruta que mi papá decía recorrer por trabajo entre las ciudades de Ohio había sido mucho más que una simple ruta de ventas. Lo segundo que las fechas me mostraron fue algo todavía más difícil de procesar: el dinero. Y ahí fue donde mi otro trabajo, ese que nadie me había asignado pero que llevaba años haciendo, el de pagar silenciosamente las emergencias de mi familia, chocó de frente con la verdad. Denise tenía registros de todo lo que mi papá le había enviado durante esos años. Eran cantidades pequeñas. A veces unos cientos de dólares, otras veces un par de miles. Las transferencias se hacían por las aplicaciones que usamos actualmente para mandar dinero, en lugar de entregar efectivo en un sobre. Cuando sumé todo, daba alrededor de $26,000. Y cuando puse esas fechas junto a los días en que mi papá supuestamente estaba viajando por trabajo para Keystone, coincidían. Todas. Él siempre me pagaba en partes, me explicó Denise. Decía que si hacía una transferencia grande, en su casa empezarían a hacer preguntas. Quiero ser muy cuidadosa y honesta contigo en esta parte, porque yo también tuve que serlo conmigo misma. Esos $26,000 eran dinero de mi papá. Salieron de sus cuentas y terminaron en la cuenta de ella. No era el dinero que yo había entregado a mi familia durante todos esos años. Quiero dejar eso muy claro. Porque durante una noche horrible me permití pensar lo peor. Llegué a creer que el dinero de las reparaciones del carro, las cuentas médicas y todas esas veces que yo había ayudado en silencio también habían terminado financiando aquello. Pero no. No directamente. Aunque la forma en que todo había ocurrido era prácticamente la misma, y fue esa similitud la que más me dolió. Durante años, mi papá había ido perdiendo dinero poco a poco para mantener su secreto. Y durante años, yo había ido perdiendo algo de mí, poco a poco, para seguir sintiéndome querida. Éramos dos personas desgastándonos poco a poco por la comodidad del mismo hombre, y solo una de nosotras entendía realmente lo que estaba pasando. Después llegó la parte que respondió una pregunta que yo ni siquiera sabía que debía hacerme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un formulario? ¿Por qué $80,000 de golpe, cuando durante años la idea había sido mover el dinero en pequeñas cantidades para que nadie se diera cuenta? Denise ya estaba cansada de vivir como un secreto. 3 años escondida terminan pesando. Ella le dijo a mi papá que ya no iba a seguir así. Quería que le pagara una cantidad justa y que todo terminara de una vez, o le contaría a mi mamá toda la verdad. Y mi papá le respondió, según lo que ella me contó, con una frase tan corta y fría que podía imaginar perfectamente su voz. Me voy a encargar de eso en la boda de Sophie. Yo ni siquiera sabía quién era Denise. Ella me explicó quién era. Ahora ya lo sé. Denise le había pedido $50,000 para desaparecer de su vida y cerrar ese capítulo. Pero mi papá estaba intentando sacar 80,000 de mí. Me quedé mucho tiempo pensando en esa diferencia. 50,000 para ella. 80,000 que quería sacar de mí. 30,000 de diferencia por cada $1,000 que nadie se había molestado en explicar. Y necesitaba saber quién estaba quedándose con ese dinero en medio. Incluso entonces no acepté nada simplemente porque sonara convincente. Ya había aprendido que las historias demasiado limpias pueden esconder cosas muy feas. Y las historias limpias eran precisamente las que habían mantenido funcionando a mi familia durante años. Así que revisé todo lo que podía comprobar. El hotel. Las fechas. El carro que aparecía en la foto. Comparé todo con los viajes de trabajo de mi papá, de la misma manera en que comparo los síntomas de un paciente con su expediente, buscando ese único detalle que no encaja. Pero todo encajaba. Y esa es una de las cosas que nadie te advierte. Sigues esperando que las pruebas se contradigan entre sí para poder decir que hubo un error, cerrar todo y regresar a tu vida normal. Pero nunca pasó. Una noche de esa semana estuve a punto de manejar hasta la casa de mis padres. Me quedé sentado en mi propia entrada,
con el motor encendido y el nombre de mi papá en la pantalla del celular. Pensé en llamarlo. Pensé en darle la oportunidad de explicarse antes de que todo empeorara. Pero entonces recordé la captura de pantalla. Mi número. Entregado a una desconocida. Semanas antes de que alguien siquiera me pidiera un solo peso. Apagué el motor y regresé a la casa. Mi papá ya había tenido años para explicar lo que estaba haciendo. Y durante todos esos años eligió esconderlo. No iba a confundir mi propia decencia con una razón para darle otro lugar donde pudiera seguir ocultándose. Después de eso, empecé a revisar mi propia historia. Recordé una noche, 2 años atrás, cuando mi papá me llamó desesperado. Necesitaba $3,000 para la mañana siguiente por algo relacionado con un negocio, pero no quiso explicarme exactamente para qué. Yo se los mandé sin hacer preguntas. Porque eso era lo que yo hacía. Lo había guardado en mi cabeza bajo una sola palabra: familia. Ahora busqué la fecha y la comparé con los registros que Denise me había enviado. Lo hice medio enferma del estómago, convencida de que encontraría esa transferencia entre sus documentos. Pero no estaba. Ese dinero no había terminado con ella. Era simplemente mi papá necesitando dinero y sabiendo perfectamente cuál de sus hijas le respondería a medianoche sin preguntar para qué lo necesitaba. Y, de alguna manera, eso me dolió todavía más. No todo el dinero que yo había entregado había terminado financiando su relación con Denise. Pero cada peso que yo daba alimentaba el mismo problema de fondo: mi papá había aprendido que podía pedir, y yo había aprendido que tenía que responder. Era un hombre que había construido su vida sobre la certeza de que yo siempre iba a cubrir sus problemas en silencio, para siempre, y después llamarlo amor. Había una cosa más, y casi la pasé por alto porque estaba escondida a plena vista, disfrazada de un recuerdo bonito. Esa semana estábamos terminando de organizar los detalles de la boda. El lugar tenía una mesa de recuerdos, donde se colocaban fotos de los padres y abuelos de la pareja el día de sus propias bodas. Mi mamá había elegido una foto de ella y mi papá cuando eran más jóvenes. Los dos aparecían riéndose, con un río al fondo. A ella le encantaba esa foto. Ese viaje fue tan bonito, me dijo mientras me la enseñaba. Tu papá me sorprendió. Un viernes simplemente llegó con los boletos. Por costumbre, le di la vuelta a la fotografía. Mi abuela solía escribir notas en la parte de atrás de sus fotos y mi mamá había conservado esa costumbre. Ahí estaba, escrito a mano por mi mamá. Cincinnati, primavera de 2023. El viaje más feliz. La foto más alegre de toda aquella mesa había sido tomada durante el mismo viaje en el que empezó todo. Mi mamá estaba sonriendo mientras yo sostenía la fotografía, justo en la ciudad y en la época del año donde mi papá había conocido a otra mujer. Había llevado a su esposa a un fin de semana romántico en la misma ciudad donde estaba comenzando una relación a escondidas. Tal vez fue una manera de cubrirse. O tal vez, cuando alguien tiene miedo de que descubran la verdad, aprende a actuar demasiado bien cuando está frente a los demás. Volví a colocar la fotografía sobre la mesa, con la imagen hacia arriba. Mi mamá seguía sonriendo desde la foto, como si nada hubiera pasado. Y entonces entendí que aquella fotografía también era una especie de comprobante. Solo que todavía nadie había venido a cobrarlo. Antes de continuar, y te prometo que esta será la última vez que te pida algo hasta el final, quiero preguntarte una cosa. ¿Alguna vez has descubierto algo sobre tu propia familia que después ya no puedes dejar de ver? Una fotografía, una fecha, un número de teléfono donde no debería estar. Quédate con esa sensación, porque la vas a necesitar para lo que viene. Lo siguiente que descubrí ya no tenía que ver con mi papá. Tenía que ver con mi hermana. Paige y yo fuimos a comer esa semana. Ella había sido quien me pidió vernos a solas, algo bastante raro. Acepté porque una parte de mí, la parte de siempre, la que había aprendido a cumplir el papel que mi familia me había asignado, todavía esperaba que aquella fuera la conversación en la que por fin Paige me dijera algo sincero. No pasó. Durante buena parte de la comida estuvo dando vueltas alrededor de un tema, como solía hacerlo. Yo la dejé hablar. Y finalmente lo dijo, aunque de una manera indirecta. Así suelen salir las verdades más importantes.
Estaba hablando de la familia y de que solo quería que todo se resolviera sin problemas. Entonces le pregunté con cuidado. ¿Qué se resuelva cómo? Mi hermana, que supuestamente estaba destrozada, que supuestamente era la víctima de toda esta situación y que supuestamente estaba sufriendo por mi boda, me miró y dijo: el problema de papá no es asunto mío. Mientras lo arreglen sin hacer ruido y yo quede compensada, me da igual cómo lo hagan. Compensada. No reaccioné. Después de 10 años trabajando en situaciones donde las familias reciben algunas de las peores noticias de sus vidas, aprendí a mantener la cara completamente tranquila. Y ese día esa habilidad me sirvió. Solo le pregunté: ¿compensada con cuánto? Paige se dio cuenta de lo que acababa de decir. Pero no lo suficientemente rápido. Yo ya había hecho las cuentas. 80,000 que querían sacar de mí. 50,000 que necesitaban para Denise. El silencio de mi hermana tenía un precio. Y ese precio era de $30,000. Ella no quería justicia. Ni siquiera quería que mi papá enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Ella quería su parte. Mi hermana, la supuesta víctima humillada, había negociado una cantidad de dinero por ayudar a esconder la relación de mi papá usando su propia cuenta bancaria. Todo disfrazado como una compensación por la terrible injusticia de que yo me hubiera casado antes que ella. Ese fue el momento en que la historia dejó de parecer una tragedia y se convirtió en un plan. Un plan familiar. Con presupuesto incluido. Después de eso, habría sido muy fácil odiarlos a todos sin ninguna duda. Y, para ser sincera, habría sido mucho más sencillo. Pero algo que mi tía Kalin me dijo esa misma semana me impidió quedarme con esa versión tan simple de la historia. Y me alegra que lo hiciera. Porque esa versión habría terminado haciéndome más pequeña. Fui con Kalin porque necesitaba tener al menos una persona adulta en mi familia que no estuviera atrapada dentro de todo aquel sistema. Le conté casi todo. Y Kalin, que no es una mujer cruel, me contó algo sobre mi papá que ayudaba a entenderlo, aunque de ninguna manera justificaba lo que había hecho. El papá de mi papá se fue de casa cuando él tenía 9 años. Simplemente se fue. Ni siquiera dejó una nota, solía decir mi abuela. Pero nunca lo decía como si estuviera contando un simple hecho. Lo decía como si todavía fuera una herida abierta. Mi papá había pasado toda su vida aterrorizado de convertirse en ese hombre. El hombre que abandona a su familia. Por eso nunca se fue, me dijo Kalin. Se quedó. Pero mintió. Tenía tanto miedo de parecerse a su papá que terminó convirtiéndose en algo todavía peor. Un hombre que se queda, pero que también toma todo lo que puede. Me quedé pensando en eso. Sentí la necesidad de comprenderlo, como cuando sientes cierta compasión por un paciente difícil porque sabes que detrás de su comportamiento hay miedo. Durante casi una hora estuve a punto de suavizar mi postura. Entonces recordé el formulario. La cantidad en blanco. La captura de pantalla con mi número. Mi número que mi papá había enviado a Denise semanas antes de que cualquiera me pidiera dinero. Y entendí algo que la compasión podía hacerme olvidar. Mi papá no estaba escondiendo la verdad para proteger a nuestra familia. Si eso fuera lo único que quería hacer, habría pagado a Denise con su propio dinero y habría aceptado las consecuencias de su error. Pero no. Él quería conservar las dos cosas. Su matrimonio y su relación secreta. Su reputación y su secreto. Su hija responsable y el dinero de esa misma hija. Entender de dónde viene el miedo de una persona no significa que tengas que aceptar pagar por ese miedo. Y esa semana recordé una frase que había escuchado muchos años atrás. Una frase que, de repente, tenía un significado completamente diferente. Cuando yo tenía 10 años, escuché por accidente a mi papá hablando con alguien, creo que era un vecino, sobre sus 2 hijas. Y sobre mí había dicho: la fuerte carga con lo que la familia no puede cargar. Ese es su trabajo. Durante 22 años guardé esa frase pensando que era un cumplido. Pensaba que significaba que me consideraban especial, que confiaban en mí, que ser la fuerte era un lugar de honor. No era un cumplido. Era una descripción de mi puesto. Y finalmente entendí cuál era ese trabajo.
Yo era la cuenta de la que la familia podía sacar dinero cada vez que necesitaba cubrir sus propios problemas. No era la hija fuerte. Era la reserva. Así que dejé de esperar que algún día me dieran las gracias y empecé a prepararme. Quiero tener cuidado al explicar lo que hice después, porque sería muy fácil hacerlo parecer una venganza. Pero no lo fue. Era más parecido a lo que hago en mi trabajo cuando siento que una situación está a punto de complicarse y, sin hacer ruido, preparo todo para que nadie salga lastimado de más. No se trata de ganar. Se trata de estar preparada para que, cuando llegue el momento, nadie resulte herido si no es necesario. Lo primero que hice fue lo menos dramático, pero también lo más decisivo. Isen y yo llevábamos un tiempo avanzando lentamente con la compra de nuestra casa. Ya la habíamos encontrado, habíamos hecho una oferta y habíamos llegado a esa etapa en la que todo queda en pausa mientras esperas que los trámites terminen. Llamé a nuestro prestamista y a la compañía encargada del cierre y pregunté qué necesitábamos para adelantar todo. Hubo que mover varias cosas, conseguir firmas y hacer algunos ajustes, pero 10 días antes de la boda nos sentamos en una oficina de títulos y cerramos la compra de nuestra casa. Nuestros $80,000 se convirtieron en el enganche, los gastos de cierre y un juego de llaves. En el documento final aparecía una línea en la parte de abajo, efectivo necesario para cerrar, $80,000. Saldo pendiente, 0. Guardé ese documento doblado en la parte trasera de la pequeña libreta que siempre llevo conmigo. No lo hice para sentirme más lista que nadie. Lo hice porque esa casa era nuestro hogar y yo quería protegerlo. Pero también entendí perfectamente lo que significaba guardar aquel papel. Para cuando mis padres imprimieran el formulario que pensaban usar contra mí, el dinero que estaban reclamando ya se habría convertido en una cocina, una hipoteca y las llaves de nuestra casa. Una pared no se puede transferir por teléfono. El arma que estaban llevando a mi boda apuntaría a una cantidad que ya no existía. Lo segundo que hice fue mucho más difícil, porque implicaba decidir qué clase de persona quería ser. Podía haberle dado a Denise los $50,000 para que desapareciera, mantener el secreto de mi papá enterrado, dejar que mi mamá siguiera sonriendo frente a aquella fotografía y tener una boda tranquila. Durante aproximadamente un día consideré hacerlo. Y me cuesta admitirlo. Pensé en comprar la paz de mi familia con más dinero mío, porque ese era el único tipo de acuerdo que yo había conocido durante toda mi vida. Pero en lugar de eso, llamé a Denise. No para negociar con ella, sino para contarle la verdad, porque había entendido algo importante. Ella tampoco conocía toda la historia. Denise pensaba que mi papá iba a dejar a mi mamá. Él le había dicho que prácticamente estaban separados, que solo era cuestión de tiempo y dinero. Ella ni siquiera sabía de la boda hasta que encontró la página en internet. Tampoco sabía que mi papá nunca había tenido intención de dejar a mi mamá. Ella era otra mujer a la que él estaba manteniendo atrapada poco a poco para no perderla. La mantenía aferrada a una promesa en lugar de mantenerla con un pago, pero el resultado era el mismo. Él no te va a pagar para desaparecer y ya, le dije. Va a pasar el dinero por medio de mi hermana, va a regresar con mi mamá y todo va a empezar otra vez. Vas a seguir siendo un secreto durante otros 3 años y después encontrará a otra persona a quien darle un número y una promesa. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No voy a pagarte para que desaparezcas, le dije. Pero tampoco voy a permitir que todo esto termine costándole solamente a las mujeres que están en su vida mientras él se queda con todo. Si quieres que la verdad salga a la luz, voy a asegurarme de que salga de una manera en la que él no pueda cambiar la historia a su conveniencia. Después de eso, tú quedas libre de él y yo también. Hubo otro silencio. Entonces Denise se rió. No fue una risa cruel. Era más bien como si, después de tanto tiempo, por fin hubiera escuchado algo que tenía sentido. Más bien parecía alguien que por fin estaba dejando en el suelo algo que había cargado durante demasiado tiempo. 3 años, dijo ella. Me decía que yo era la opción valiente. La verdadera. No respondí porque no había nada que pudiera decir que fuera amable y al mismo tiempo completamente sincero. A ella le decía que era la verdadera familia. A mi mamá le decía que ella era la única. Y a mí me había hecho creer que yo era la fuerte. Cada una de esas frases parecía un cumplido,
pero en realidad eran formas diferentes de mantenernos atadas. Denise y yo no éramos rivales. Éramos 3 habitaciones distintas dentro de la misma mentira. Ella me preguntó qué necesitaba que hiciera. Se lo expliqué y llegamos a un acuerdo. Si yo le mandaba una sola letra, la Y, ella me llamaría. No antes. 15 minutos antes de la ceremonia yo decidiría si mandársela o no. Lo último que hice fue dejar que Isen revisara conmigo todo lo que estaba haciendo. Porque cuando pasas toda la vida absorbiendo los problemas de los demás, existe un peligro, la primera vez que finalmente pones un límite. Puedes irte demasiado lejos y terminar convirtiéndote en aquello de lo que estabas tratando de escapar. Le conté el plan. Él me escuchó, como siempre lo hace, y después me dijo: «No estás haciendo esto para ganar». No fue una pregunta. Quería que yo misma lo dijera en voz alta. «Lo estoy haciendo para dejar de pagar», respondí. «Entonces estoy contigo». Y lo dijo como dice todo, sin hacer un gran espectáculo, pero con una seguridad que te hace sentir que puedes apoyarte en él cuando llegue la tormenta. Nunca intentó hacerlo por mí. Esa es una de las cosas en las que sigo pensando. Otro hombre quizá habría querido entrar, enfrentar a mi papá y convertirse en el héroe de toda la historia. Isen entendió que esta decisión me correspondía a mí. Si alguien me hubiera rescatado de mi propia familia, simplemente habría sido otra persona decidiendo qué cosas podía soportar y cuáles no. Él construyó el camino para que el agua tuviera por dónde salir y dejó que yo hiciera el resto. Me puse el anillo de mi abuela. Kalin me lo había entregado el día anterior y me quedó perfecto, como si hubiera estado esperando ese momento. Yo no iba a tenderle una emboscada a mi papá. Eso lo tenía claro. Iba a ponerle un micrófono enfrente y darle una opción. Lo que él decidiera hacer después sería responsabilidad suya. Si tú fueras la persona que tiene una verdad capaz de detener una boda, tu propia boda, ¿la usarías? ¿O volverías a tragártela una vez más para proteger a las personas que podrían salir lastimadas? En mi caso, la decisión llegó 15 minutos antes de caminar hacia el altar. Y quiero contarte exactamente cómo ocurrió. El día de la boda fue uno de esos sábados de finales de abril en Ohio. Hacía frío, el cielo estaba despejado, la luz era hermosa y el viento parecía estar enojado con todo el mundo. El lugar era un granero restaurado, a unos 40 minutos de Columbus, en Granville. Tenía pisos de madera ancha, ventanas largas y 120 sillas acomodadas en el salón principal. Rena, la coordinadora, pasó toda la mañana de un lado a otro con su diadema de comunicación y su portapapeles, revisando cada detalle. Durante unas horas, todo parecía exactamente como uno imagina una boda. Me gustaría decirte que estuve tranquila toda la mañana. Pero eso sería una mentira muy propia de una enfermera. De esas mentiras pequeñas que decimos para mantener tranquila una habitación cuando por dentro sabemos que algo está a punto de cambiar. Así que me concentré en las cosas pequeñas. Dejé que Meredith, mi mejor amiga, me cerrara el vestido por la espalda mientras yo fingía no notar que me temblaban las manos. Desde la ventana larga observaba cómo iban llegando los invitados. El hermano de mi papá y su familia, primos que no había visto en años, todos llegando con esa alegría tranquila de quienes creen que están a punto de presenciar una boda sencilla y feliz. En algún lugar del salón, mi papá seguramente estaba estrechando manos y siendo encantador como siempre. Y en algún lugar de Cincinnati, una mujer esperaba una sola letra. Todo lo que yo sabía y todo lo que ellos ignoraban se estaba acercando al mismo momento. Y yo era la única persona en todo el lugar que podía sentirlo. Es una clase muy extraña de soledad. Estar dentro de un lugar hermoso y saber que, en cuestión de minutos, ese mismo lugar va a convertirse en algo completamente diferente. Y lo más difícil era saber que yo había decidido, conscientemente, ser la persona que iba a cambiarlo. Kalin me encontró en la habitación de la novia alrededor de la 1 de la tarde. Traía una cajita pequeña y, dentro, había un papel doblado con la letra temblorosa que mi abuela tenía durante sus últimos años. Kalin nunca me había permitido leerlo hasta ese momento. El papel decía, para la nieta que diga la verdad, incluso cuando decirla tenga un precio. Entonces entendí por qué mi abuela había elegido darme el anillo a mí y no a Paige. No había elegido a la sensible ni a la fuerte.
Había elegido a la que no estaría dispuesta a mentir solamente para mantener tranquila a la familia. De alguna manera, ella había sabido, desde mucho antes, lo que algún día me tocaría enfrentar. A las 2:30, mis padres entraron y pidieron que todos los demás salieran de la habitación. Solo por un minuto. Es un asunto familiar. Mi papá apenas podía mirarme. Mi mamá llevaba su bolso. Paige se quedó cerca de la puerta, mirando sus zapatos. Parecía no formar parte de aquello y, al mismo tiempo, estaba completamente involucrada. Mi papá habló en voz baja, usando ese tono que siempre empleaba cuando quería cerrar una conversación. Vamos a mantener esto sencillo. Somos familia. En mi trabajo, sencillo es una de esas palabras que suelen aparecer justo antes de que todo se complique. A las 2:44, mi mamá puso el formulario sobre una mesita junto a la ventana. Esta vez, la cantidad ya no estaba vacía. $80,000. Mi mamá había escrito la cifra con su letra perfectamente ordenada. Entonces dijo las palabras que llevaba días practicando. $80,000. Mándaselos a Paige ahora mismo. Ya ha sido suficiente para ella ver cómo su hermanita tiene la boda, al hombre y la vida que se suponía que le correspondían. Hazlo o nos vamos de aquí y nos llevamos a todos los invitados con nosotros. Tú decides. Miré el formulario. Después miré a las 2 personas que me habían criado. Váyanse. Y debajo de la mesa, donde ninguno de ellos podía verme, mandé una sola letra a una mujer en Cincinnati. ¿Por qué? 30 segundos después, mi teléfono sonó. Mi papá miró la pantalla y yo vi cómo sucedía. Era algo que normalmente solo había visto desde afuera, algo que mi trabajo me había enseñado a reconocer perfectamente. Su respiración se detuvo. Así, de golpe, en medio de la habitación. Como cuando el cuerpo recibe una noticia que no sabe cómo procesar. En la pantalla aparecía un nombre. Denise Rourke. Mi mamá todavía no entendía qué significaba. Mi mamá nos miró a los dos, confundida y ya bastante molesta, y preguntó, ¿quién es esa? Sophie, no tenemos tiempo para. No la dejé terminar. Miré a mi papá. Papá, ¿quieres decirles quién es, o contesto yo? Se notaba que mi papá quería detener todo aquello. Podía ver cómo su mente buscaba una salida, haciendo cuentas a toda velocidad. Era el mismo instinto que lo había ayudado a mantener su secreto durante 3 años, tratando de encontrar una última manera de escapar. Y encontró la única que todavía le quedaba. No conozco ese nombre, dijo. Así que contesté la llamada. Puse el teléfono sobre la mesa donde estaban los regalos y activé el altavoz. Me había prometido darle la oportunidad de hablar por sí mismo. Se la había dado. Y él había decidido mentir. La voz de Denise llenó la habitación. Sonaba cansada, pero completamente clara. Roger, soy Denise, ¿ya está listo el dinero, sí o no? Porque ya me cansé de esperar, y creo que tu hija ya sabe lo que está pasando. He tenido que dar muchas malas noticias a muchas familias. Sé perfectamente cómo cambia una habitación cuando la historia que todos creían se rompe de repente. Mi mamá hizo exactamente ese sonido. La puerta de la habitación no había quedado bien cerrada. Después me enteré de que Rená había llegado para avisarnos que ya era hora de comenzar. Se quedó parada unos segundos en la puerta entreabierta, con el portapapeles contra el pecho, y escuchó lo suficiente para entender que algo estaba pasando. No gritó. No interrumpió. Simplemente retrocedió en silencio y, sin que nadie se lo pidiera, mantuvo a los invitados alejados un poco más. Así actúan las personas decentes cuando se dan cuenta de que una familia está viviendo uno de sus peores momentos y todavía no necesita tener público. Fue el primer gesto de bondad de aquella tarde, y vino de una persona que prácticamente era una desconocida para mí. Nunca lo olvidé. Mi papá reaccionó rápido. Como lo hacen las personas cuando ya se quedaron sin argumentos y solo les queda subir la voz. Empezó a decir que Denise estaba loca, que era una mujer del trabajo que se había obsesionado con él y que lo único que quería era sacarle dinero. Se lo decía a mi mamá, a mí y hasta hacia la puerta vacía por donde habían salido los invitados.
Durante un segundo pude ver cómo intentaba ponerse en marcha la vieja dinámica familiar. Ese impulso automático de creerle, porque creerle era mucho más fácil que aceptar la otra posibilidad. Así que puse la primera prueba sobre la mesa. Reproduje el mensaje de voz. Era la propia voz de mi papá, guardada en el teléfono de Denise y enviada después al mío. Su voz llenó la habitación. Lo vas a recibir después de la boda. Solo mantente alejada hasta entonces. Mi papá se quedó callado. Puse sobre la mesa el comprobante del hotel, justo al lado del formulario. $312. Cincinnati. Primavera de 2023. No lo levanté para mostrárselo a nadie. Simplemente lo dejé ahí, como cuando colocas el resultado de un estudio médico sobre una mesa y dejas que los números hablen por sí solos. Entonces Paige dio un paso hacia la puerta. Paige, dije. Ella se detuvo. Quiero que entiendas algo, durante todo ese momento nunca levanté la voz. Cuando me enojo de verdad, hablo todavía más bajo. Es una de las pocas cosas de mi personalidad que mi trabajo ha cambiado. Para bien o para mal, depende del día. Me volví hacia mi hermana y le dije algo que había pensado desde aquella comida en la que ella creía tener el control. No estabas humillada, Paige. Hice una pausa. Estabas cobrando comisión. Paige se quedó completamente pálida. Después dijo, y nunca voy a olvidar lo bajito que le salió, no se suponía que esto afectara a mamá. Y claro que era una confesión. No se suponía que afectara a mamá porque mamá nunca debía enterarse. Todo el plan tenía un solo objetivo, sacar $80,000 de mi dinero y hacerlos llegar a una mujer en Cincinnati a través de la cuenta de mi hermana. Todo para que mi papá pudiera conservar su matrimonio, su relación secreta y su buena reputación. Y la única persona que debía salir perdiendo era yo, junto con mi cuenta bancaria de la que todos estaban acostumbrados a sacar cuando necesitaban algo. Mi mamá ahora miraba a Paige. Después a mi papá. Y otra vez a Paige. ¿Qué quieres decir con que no se suponía que me afectara?, preguntó. ¿De qué está hablando ella, Roger? Y aquí quiero contar esta parte con mucho cuidado, porque es algo que todavía me duele. También porque necesito que entiendas que mi mamá no era la villana de esta historia. Ella también había sido engañada. Durante semanas, mi papá le había contado que Paige estaba pasando por problemas económicos muy serios y que la familia tenía que ayudarla en secreto. Como supuestamente hacen las familias cuando uno de los suyos está en problemas. Había convertido a mi mamá en la persona que debía darme el ultimátum para que sus propias manos nunca aparecieran cerca del dinero. Así, si algún día todo salía a la luz, parecería que una madre estaba tratando de ayudar a una de sus hijas y no que un esposo estaba buscando dinero para pagarle a la mujer con la que tenía una relación. La había utilizado exactamente de la misma manera que me había utilizado a mí. La diferencia era que a ella le había dado un guión y a mí me había dado una cuenta bancaria de la que podía disponer. Miré a mi mamá y bajé la voz, porque estaba a punto de perder 30 años de su vida en cuestión de minutos y no quería ser otra persona empujándola al límite. Mamá, le dije, tú no hiciste esto. Él te utilizó igual que me utilizó a mí. La diferencia es que tú nunca viste los comprobantes. Ella caminó hasta la mesa de recuerdos. Tomó la fotografía de aquel viaje feliz, donde aparecía junto a mi papá, los dos riéndose con el río detrás. Después le dio la vuelta y volvió a leer lo que ella misma había escrito. Cincinnati, primavera de 2023. La vi hacer las mismas cuentas que yo había hecho una semana antes. La vi entender que el fin de su matrimonio había comenzado durante el mismo fin de semana que ella había considerado el viaje más feliz de su vida. Sus manos empezaron a temblar. El viaje más feliz de mi vida, murmuró, como si se lo estuviera diciendo a ella misma. Sacó la fotografía del pequeño soporte y la apretó contra su pecho, con la imagen hacia adentro, para no tener que volver a verla. Mi papá intentó una vez más. Dijo mi nombre con ese tono que usaba cuando yo era niña y quería que fuera razonable, que fuera la fuerte, que arreglara las cosas y evitara que todo se saliera de control. Entonces le di la última respuesta. Se la había ganado. Y, además, esa respuesta terminó de cerrar toda la historia en una sola frase.
Los 80,000, le pregunté. Cerramos la compra de nuestra casa la semana pasada, papá. Ahora ese dinero está dentro de una hipoteca. Saqué el documento de cierre de la parte trasera de mi libreta y lo puse sobre la mesa junto a las demás pruebas. Has estado amenazándome con una cantidad que dejó de existir hace 10 días. Ahí estaba escrito, efectivo necesario para cerrar, $80,000. Saldo pendiente, 0. No había nada que transferir. Y nunca lo habría habido. El formulario sobre la mesa, con el nombre de mi hermana, la letra de mi mamá y la cantidad finalmente escrita, era una exigencia de dinero que ya se había convertido en una casa. Miré a mi papá y le devolví su propia frase, esa que había usado durante toda mi vida para cerrar cualquier discusión en nuestra familia. Siempre decías que somos familia y que nuestros asuntos no se hablan afuera. Dejé que el silencio hiciera su parte. Tenías razón. No vamos a hablar de esto afuera. Solo que esta vez yo voy a dejar de cargar con lo que tú hiciste. Mi papá ya no tenía público. Y esa es la parte que nadie entiende de una persona que siempre está actuando. Cuando le quitas el escenario, ya no tiene dónde esconderse. Mi mamá ya ni siquiera podía mirarlo. Paige estaba llorando, ahora sí de verdad, aunque esas lágrimas eran por ella misma. Los invitados seguían al otro lado de la puerta, esperando una boda sin saber lo que estaba ocurriendo. Mi papá se dio la vuelta y salió. Una hora antes había amenazado con irse y llevarse a todos los invitados con él. Al final, se fue solo. Nadie lo siguió. Mi mamá se quedó. Kalin, que había entrado en algún momento y permanecía junto a la pared, también se quedó. Isen estaba en la puerta y tampoco se movió. Toda la familia que mi papá había jurado llevarse con él permaneció exactamente donde estaba. Solo que ya no le pertenecía. La puerta del granero se cerró detrás de él y todo quedó en silencio. Entonces recordé que todavía tenía una boda a la que asistir. Había 120 personas esperando en sus sillas y un hombre al final del pasillo al que yo amaba. Solo tenía que decidir quién iba a caminar conmigo hasta el altar. Me gustaría decirte que después de eso la ceremonia fue perfecta, que todos lloramos de emoción y que todo terminó siendo hermoso. Lo fue. Y también no lo fue. Mi mamá se sentó en la primera fila con el brazo de su hermana alrededor de ella y lloró durante toda la ceremonia. Nunca pude saber cuánto de esas lágrimas eran por mí y cuánto eran por la vida que ella acababa de descubrir que había estado viviendo. Kalin caminó conmigo hasta el altar. No era el plan original, pero en ese momento fue exactamente lo correcto. El anillo de mi abuela estaba en mi mano y Isen me esperaba al final del pasillo. Por unos minutos, la historia volvió a tratarse de lo que realmente debía tratarse, 2 personas eligiéndose para compartir una vida. Cuando el reverendo Hallis preguntó quién me entregaba en matrimonio, hubo un pequeño silencio en el lugar donde normalmente habría respondido la voz de mi papá. Entonces Kalin dijo: su familia. Después miró hacia el salón, hacia mi mamá, que tenía los ojos rojos y asentía, y hacia mis tías y mis primos que habían decidido quedarse. No era una frase preparada. No estaba escrita en ningún guión. Y fue mucho mejor que cualquier guión. Ahí estaba yo, usando el anillo de mi abuela, y entendí que, sin haberlo planeado, había pasado esa tarde descubriendo exactamente quién era mi familia. Y la mayoría todavía estaba ahí, en la misma habitación. Pero esta historia no termina con una boda. La boda fue solamente el día en que la verdad salió a la luz. Lo que realmente significa la justicia, si de verdad existe o si solo funciona bien en una escena, se descubre después, cuando la adrenalina desaparece y todos tienen que aprender a vivir con lo que pasó. Así fue como quedaron las cosas después. Mi mamá dejó a mi papá. No fue esa misma tarde ni lo hizo llena de rabia. Le tomó unas semanas, y verlo decidirlo poco a poco fue duro de una manera distinta. Era como ver a una persona aceptar, lentamente, que 30 años de su vida se habían construido sobre una base que en realidad nunca existió. En mayo, mi mamá se mudó al cuarto de visitas de Kalin. Las 2 hermanas volvieron a compartir techo y otra vez había harina sobre la mesa de la cocina. Y durante esas semanas pasó algo que jamás imaginé, mi mamá empezó a llamarme. Ya no era para pedirme que arreglara algo ni para pasarme una cuenta.
Me llamaba para preguntarme cosas. Quería saber cómo había sabido dónde buscar, cómo había logrado mantener la calma y cómo había conseguido hablar sin perder el control. Una noche me dijo, pasé 30 años creyéndole a él. Tú tardaste 5 semanas en creerle a los comprobantes. Enséñame cómo hiciste eso. Por primera vez en mi vida, mi mamá me estaba haciendo una pregunta en lugar de asignarme una tarea. No sé cómo explicar lo que eso provocó en mí, salvo decir que toda mi vida había esperado que ella realmente me viera. Y en algún momento había aceptado que quizá nunca sucedería. Y entonces, finalmente, me vio. Descubrí que puedes dejar de necesitar algo y aún así sentir alegría cuando finalmente llega. Ella todavía está aprendiendo. Algunos días me llama enojada consigo misma por no haberse dado cuenta antes. Y yo le digo lo mismo que he tenido que aprender a decirme a mí misma, que te mientan no significa que seas una persona tonta. Mi papá sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él llevaba años construyendo esa mentira, y mi mamá simplemente era su esposa, confiando en él. Hay días en que ella solo quiere sentarse en la cocina de Kalin y no hablar de nada. Yo la dejo hacerlo, porque conozco esa cocina y sé que ahí hay espacio para el silencio. Estamos construyendo algo nuevo entre las dos, poco a poco, basado en preguntas en lugar de tareas. No se parece a la relación entre madre e hija que imaginé cuando era niña. Y, sinceramente, es mejor, porque ahora es real. Y las cosas reales son las que de verdad pueden sostenerte. Mi hermana no tuvo la misma suerte, y quiero ser honesta, mis sentimientos hacia ella fueron complicados. Paige había pasado años protegida de las consecuencias. En nuestra familia había un papel para mí y también había uno para ella. Yo era la que resolvía las cosas. Ella era la que siempre terminaba siendo protegida. Pero ese acuerdo se terminó. Los $30,000 que había negociado por guardar silencio nunca llegaron, porque ya no había nada que ocultar ni dinero que hacer pasar por su cuenta. El papá que le había prometido compensarla terminó fuera de su vida y prácticamente sin nada, viviendo en un cuarto rentado. Mi mamá, que durante años había sido el lugar seguro al que Paige podía regresar cada vez que algo salía mal. Ahora era una mujer que había descubierto exactamente lo que su propia familia había estado dispuesta a hacer a sus espaldas. Y ya no tenía la misma energía para seguir protegiendo a una hija que sabía lo que estaba pasando y decidió guardar silencio. Paige me llamó una vez. No se disculpó. Solo dijo, no pensé que esto también me fuera a caer encima. No le devolví la llamada. Pero pensé mucho en esa frase, porque quizá fue lo más sincero que mi hermana me había dicho en toda su vida. Ella no pensó que las consecuencias también fueran a alcanzarla. Había pasado toda su vida viendo cómo los problemas terminaban cayendo sobre mí. ¿Por qué habría pensado que esta vez sería diferente? Al final, las consecuencias siempre llegan a quien pone su nombre. Y en el formulario que estaba sobre aquella mesa, en el espacio donde supuestamente debía estar mi firma, no había absolutamente nada. Yo era la única persona de mi familia que nunca había puesto su nombre en aquella mentira. Al final, toda la humillación que mi hermana había representado a cambio de dinero terminó ocurriendo sin que nadie le pagara un solo peso. Mi papá intentó controlar la versión de la historia durante un tiempo. Y esta es una de esas cosas para las que nadie te prepara. Incluso cuando existen comprobantes y pruebas, la persona que mintió puede seguir hablando. Les decía a los familiares que Denise estaba inestable, que mi mamá había exagerado, que yo había destruido a mi propia familia por un simple malentendido justo el día de mi boda. También decía que yo siempre había sido fría, que siempre había sido, y aquí estaba la palabra que volvía una y otra vez, como si fuera el papel que me habían asignado desde niña, difícil. Pero había algo que él nunca entendió, y que a mí me tomó toda una vida comprender: los registros duran más que las historias. Una historia necesita a alguien que la cuente. Necesita un lugar, personas que la escuchen, sobre todo, que nadie se tome la molestia de comprobarla. En cuanto alguien revisa los hechos, la historia se convierte simplemente en un hombre hablando. Mi papá había pasado tantos años confiando en que nadie revisaría nada que terminó olvidando que algún día podían hacerlo. Y esta vez ya nadie estaba dispuesto a creerle sin preguntar. La familia se dividió, como suelen dividirse las familias. No fue algo limpio ni sencillo.
El hermano de mi papá me llamó. Fue una conversación incómoda, pero sincera. Me dijo que lo sentía y que me creía. Sé que decirme eso le costó, porque él y mi papá siempre habían sido muy cercanos. Algunos familiares se alejaron y eligieron ponerse del lado de mi papá. Otros dijeron que preferían no tomar partido, que en realidad terminaba siendo casi lo mismo. Mi mamá también perdió algunas amistades. Eran personas que los habían conocido como pareja durante 30 años y que simplemente no supieron qué hacer con la nueva realidad. Esa es la parte que casi nunca aparece en la versión bonita de una historia. Decir la verdad tiene un costo. Lo paga quien la cuenta y también quienes deciden creerla. Y no solo la persona que fue engañada. Yo sabía que podía pasar antes de hacerlo. Y aún así lo hice. Esa es la diferencia entre la fuerte que mi familia había inventado y la persona que realmente soy. La hija fuerte siempre absorbe el golpe para que nadie más tenga que hacerlo. Yo finalmente dejé que las consecuencias cayeran donde correspondían. Isen y yo nos mudamos a nuestra casa a mediados de mayo. Es una casa pequeña. El sistema de drenaje funciona perfectamente, algo que él ha mencionado más de una vez, y decidí que eso era bastante encantador viniendo de un ingeniero. Tenemos la mesa del comedor que antes pertenecía a su abuela y un refrigerador que todavía está completamente vacío. A veces pienso en qué voy a poner ahí y cuánto tiempo voy a dejarlo. Una noche, mientras desempacaba cajas, encontré el número de Denise todavía guardado en mi teléfono. Me quedé mirándolo unos segundos. Después lo borré. No lo hice por enojo. Ya no me quedaba enojo para ella. Ella también había sido una mujer a la que mi papá le había mentido, igual que nos había mentido a todos nosotros. Y al final había decidido ayudarme a dejar la verdad en el suelo en lugar de seguir cargándola durante otros 3 años. Simplemente ya no necesitaba su número. Había cumplido su propósito. El teléfono que había guardado todas aquellas pruebas, el mismo que había sonado 30 segundos después de que yo dijera váyanse, volvió a ser un teléfono normal. Un aparato que ahora solo me avisa cuando tengo turno. Kalin vino a visitarnos durante esa primera semana. Entró a mi cocina, miró alrededor y no dijo nada sentimental, porque ella nunca hace ese tipo de cosas. Ella solamente dijo, nunca tuviste que ganarte nada de esto, ¿sabes? Solo tenías que dejar de pedir permiso para tenerlo. Puse el anillo de mi abuela en la repisa de la ventana, arriba del fregadero, mientras lavaba los platos, igual que ella solía hacerlo. Era esa delgada banda de oro con el año 1955 grabado por dentro. Una promesa que alguien mantuvo incluso cuando nadie estaba mirando. Desde entonces he pensado mucho en algo que dije al principio, que conozco el momento exacto en que comienza una familia. He estado presente en cientos de esos momentos. El cambio en la respiración, el silencio que se apodera del cuarto y después el primer llanto. Pero aquella primavera aprendí que no siempre sucede en el momento marcado en una invitación. A veces una familia no comienza con una boda. A veces empieza cuando una persona deja de pagar para poder pertenecer a la familia que siempre conoció. Cuando deja el formulario sobre la mesa, permite que la puerta se cierre detrás del hombre que se va y después se da la vuelta para mirar a las personas que decidieron quedarse. Ese fue el momento en que comenzó la mía. Dejé de confundir ser útil con ser amada. Dejé de intentar mantener a flote a una familia que nunca iba a reconocerme como yo necesitaba. Y construí una casa pequeña, con buen drenaje y una mesa que ya había sido parte de otra familia y que algún día sería parte de la nuestra. Pero esta vez me aseguré de que también hubiera espacio para mí. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo. Sé que fue una historia fuerte. Y si algo de esto te recordó a tu propia familia, si alguna vez fuiste la persona fuerte, la que siempre tenía que resolver. La que todos veían como una reserva de la que podían sacar cuando necesitaban algo pero casi nunca se detenían a agradecer. Quiero que sepas que no eres la única persona que ha pasado por eso. Y si quieres escuchar más historias sobre personas que finalmente dejaron de pagar por un lugar en una mesa donde nunca las habían valorado de verdad, ya sabes dónde encontrarme. Suscríbete y nos vemos en la próxima.